algo importante para el momento que estamos hablando, porque muchas veces la gente, inclusive los propios historiadores, consideran que es fastidioso, fuera de lugar, tonto, dedicarse al tema de las fechas o de las conmemoraciones y de su significado. Pero si nosotros nos ponemos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre lo que está ocurriendo en América, en toda América, y sobre lo que está ocurriendo en el mundo, hay tres fechas que yo creo que sin forzar las barras podrían tranquilamente vincularse. Y esas tres fechas ocurrieron la pasada semana. Estamos hablando del 11 de septiembre y estamos hablando del 13 de septiembre. Empiezo de atrás hacia adelante. El 13 de septiembre, día domingo, se cumplieron 79 años de la Fundación de Acción Democrática. De tu glorioso Partido Acción Democrática. De tu glorioso Partido Acción Democrática. ¿Qué tiene eso que ver y qué tiene eso de importante? Bueno, cuando llegamos al 11 de septiembre del año 1973, que fue el derrocamiento de Salvador Allende y la instalación en el poder de una junta militar encabezada por Pinochet, si vemos esas dos cosas, si vemos lo que fue la Fundación de Acción Democrática y su significación para Venezuela y para el continente, y la significación que tuvo el derrocamiento de Salvador Allende, pues desde mi punto de vista se podría hacer un análisis orientado hacia dónde, hasta qué logró un movimiento deslastrándose del tema de las banderas socialistas, de abrazarse con Fidel Castro y todas estas cosas, y qué logró un movimiento que se deslastró de todo eso, como fue el caso de Acción Democrática. No tuvo Rómulo Betancourt la suerte que tuvo lamentablemente Allende, saliendo por la puerta trasera de la historia prácticamente en unas condiciones verdaderamente tristes y lamentables. Pero, ¿y por qué? ¿Y entonces en dónde terminamos? ¿Por qué terminamos en el 11 de septiembre del 2001? Y podríamos vincular las tres fechas. Porque el 11 de septiembre del 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, de alguna manera, desde mi punto de vista, la discusión ideológica se derrumbó con las torres. La discusión sobre si tú eres, que es una cosa capital y tú lo debes saber mucho mejor que yo, tú debes saber mucho mejor que yo lo que significaba en América Latina declararse trotskista. El problema que eso podía significar, o declararse de izquierdas, o declararse católico, inclusive, o declararse reformista, era inclusive un insulto. O sea, un marxista insultaba a otro acusándolo de ser reformista, de ser, inclusive cuando estaba en la época de las guerrillas, había un insulto. Revisionista. Es gravísimo eso, ¿no? Y en los tiempos de la guerrilla había otro insulto, uno que era el derrotista. Este es un derrotista, ¿no? Y el entreguista, porque quiere entregar la lucha. Después del 11 de septiembre, el mundo dejó de discutir esas cosas ideológicas de la misma manera. Entonces aquí llamar a una persona, se estoy diciendo porque fulano es trotskista, entonces van a decir, ah, sí, o sea, no hay un peligro implicado en eso. No hay una cosa que sienta a alguien que lo amenace. Pero si a ti te llega un nieto o un hijo y te dice, abuelo, soy trotskista, tú vas a decir, ah, chicos, qué chévere, qué bueno. Toma estos libros. Aprovecha que me están haciendo bulto ahí en la biblioteca. Pero ¿qué pasaría, Alberto Franceschi, si te llega un hijo, una hija, un nieto, una gente y te dice, abuelo, me he convertido al Islam? Ya va. Hoy estás muy creativo, Daniel. No, caramba. No estoy creativo. La ambición de tus temas hoy me anodada. Por eso que tengo aquí esta foto. Estoy anonadado. Tengo esta foto con las dos Torres Gemelas detrás de la Estatua de la Libertad a propósito de eso. Viajaste al pasado. Ese es precisamente
Digo, para la gente que a veces se nos pierde, son las dos torres demolidas por Las el Torres choque de los aviones Gemelas, contra ellos. la Estatua de la Libertad, que es uno de los Ya. monumentos más bonitos que tiene el mundo desde mi punto de vista, por su significado y por la propia imagen. Para donde a donde quiero llegar es a eso. O sea, el 11 de septiembre no solo, de verdad partió en dos historias, ya las discusiones y los peligros reales o imaginarios que la gente ve, no los ve por ejemplo, yo recuerdo, hubo alguien que me dijo una vez cómo no pudo, le prohibieron, tenía una novia y él fue o sea, parece que llegó el momento en que tenía que ir a la casa, ¿no? Entonces había una fiesta en casa de la novia y esa era prácticamente la presentación en sociedad de él como novio de su novia. Y entonces él contaba cómo la situación se convirtió en algo muy grave porque este muchacho tenía barba. Ay, Dios mío. Y para esas épocas, tener barba era una cosa que señalaba que era un tipo de izquierda. Porque los barbudos eran gente de izquierda. O sea, un hombre que barbudo porque ese tipo es de izquierda, ese tipo quiere ser guerrillero. Y él tuvo entonces que explicar, no, y al final se terminó rindiéndose ante los pedidos de su mamá. Bueno, pero mijo, ¿usted quiere a ese muchacho o no quiere a ese muchacho así? Bueno, ¿y qué le cuesta afeitarse, mijo? Evite problemas. Y él se afeitó. Eso, esas eran las preocupaciones. Hoy a ti te llega, hoy, tú antes veías a un tipo barbudo y tú decías, ya va un guerrillero. Yeah. Hoy en el mundo tú ves a una mujer, siendo occidental, tú ves a una mujer con velo, ¿okay? O ves a un hombre alegóricamente vestido, identificándolo como musulmán, y eso no tiene la misma significación que tenía antes del 11 de septiembre, Alberto. Yeah. O sea, sí estamos hablando de dos discusiones distintas. Cuando tú me dices, de lo que hablábamos antes, que tu cuenta de Twitter te la termina suspendiendo acusándote de islamófobo, ya te das cuenta de que no te acusaron de nazi, no te acusaron de falangista, no te acusaron de trotskista, te acusaron de islamófobo. O sea, que ya el tema, eso pasó hace 50 años, que aquí se hablaba de islamofobia. No. Entonces, sí estamos en una discusión distinta, sí estamos en un mundo que discute ya de cosas distintas, y Sí, por supuesto. así como Nietzsche dijo que Dios ha muerto, yo creo que hoy en la ideología como tema de grandes movilizaciones, en efecto ha muerto. Y lo que ha terminado movilizando al mundo, en realidad, en cuanto a sus miedos, que es lo que normalmente manipula el populismo, es el tema del Islam, la amenaza del Islam, que por cierto, tampoco hay que hacer un gran esfuerzo, porque cuando tú tienes a un tipo, a un ayatolá, condenando al mundo entero, llamándolos infieles, cuando tú ves a unos tipos reivindicando el radicalismo islámico, como puede serlo ISIS o Al Qaeda o quien demonios sea, de verdad hay razones para sentir miedo frente a esa gente. A ti, esa discusión, luego de haber visto el 11 de septiembre, luego de haber visto y participado poco o mucho en Acción Democrática, ¿no te parece que a estas alturas no hemos todavía calculado bien las consecuencias de ese 11 de septiembre del 2001? No, por supuesto, vivimos bajo las consecuencias del 2001. Y como una especie de, no de aclaratorio, no hay nada que aclarar, pero para ubicarnos en este universo temático que has planteado, déjame decirte que yo soy uno de los venezolanos que se siente más cómodo hablando de su existencia, de su pasado, supuesto pasado político, porque no tengo nada que recriminarme. Tuve ideas políticas y las defendí ardorosamente en su momento, pero son momentos de un proceso intelectual que yo reivindico. O sea, yo cambié de mis posiciones de militante católico juvenil a militante marxista en mis años adultos y en mis años, digamos, de madurez, desde años 40 y pico en adelante, hasta hoy. He ido progresivamente acercándome a las posiciones que son antagónicas totalmente a las propuestas de los llamados marxistas. Y esa evolución tiene mucho que ver con nuestra propia historia
venezolana y nuestra historia latinoamericana. Y yo he aprendido de andar por allí en el mundo, 40 países que anduve, armando organizaciones, siempre con vocación internacional, siempre con vocación de encontrarle alguna explicación de conjunto y alguna lucha entroncada, asociada a los iguales o no idénticos, pero los iguales a los que yo pensaba que podíamos hacer causas comunes. De ahí, por ejemplo, que si a mí me hubiera tocado en los años 1800, si me hubiera tocado ser adulto, allá por los años 1810, bueno, yo hubiera sido de la generación quizás que entendía la necesidad de separarnos de España o de ser segregación, de ser secesionista de España, pero hubiera sido casi imposible no caer en los tentáculos del imperio inglés y digamos, de la sumisión al ideario político de los ingleses del imperio británico para esa época, donde sucumbió toda la generación de la llamada independencia. Y el pitiyanquismo, digamos, de los años 50, 40, etcétera, es un hecho que invade todos los intersticios de la política venezolana, al punto que un marxista como Rómulo Betancourt, por ejemplo, se hace un tipo no solo amigo de Muñoz Marín, el que administraba Puerto Rico a nombre de Norteamérica, de los Estados Unidos, sino que él llega a comprender detrás de aquel ya famoso Teodoro Moscoso y del propio Kennedy, de la cual marcha de la mano su propio gobierno en 1958, y toda aquella ideología en torno a los demócratas, porque Betancourt era casi un militante demócrata norteamericano, si a precisiones vamos, y lo encontramos al lado de lo que fue el Kennedy, no del ideólogo economista, sino del presidente Kennedy, un kennedista que, bueno, abogó por todas estas tesis, la Alianza para el Progreso y todas esas cosas al lado de los demócratas americanos. Quizás estuvo muy incómodo ligado al Partido Demócrata en momentos en que son Kennedy y sobre todo Johnson el que lanzan la guerra de Vietnam. Betancourt no era un guerrerista ni nada por el estilo, pero era un militante anticomunista bastante frecuente en las apariciones que hacía, porque le tocó nada más y nada menos que adversar el intento de matarlo, la ultraderecha que intentó matarlo con el atentado de Leonidas Trujillo, el dictador dominicano, pero le tocó adversar el intento insurreccional de la izquierda para echarlo abajo, guerrillas, terrorismo incluido, y aquellas páginas oscuras de la historia izquierdista que consistía, por ejemplo, en matar policías de esquina en Caracas para justificar el absurdo de aquella ideología absolutamente, pero Dios mío, abracadabrante, que era esta postura del terror rojo, que no era ningún terror rojo, era una estupidez política llevada al terrorismo para tratar de socavar las bases de una esperanza para el pueblo venezolano, de bastante gente que auspiciaba por fin vivir en democracia de acuerdo a los cánones de la postura de Acción Democrática, de COPEI, de URD, etcétera, etcétera. Pero esa es otra discusión. Lo que importa es retener que en esta última etapa nosotros somos herederos directos, digo como venezolanos, padeciendo el chavismo, madurismo, y el castrismo, somos herederos de la voltereta que se produce a nivel de la política mundial del imperio norteamericano, y digo imperio no para juzgarle, sino para constatar el hecho de que son una nación imperial que le ha tocado más o menos influenciar, regir o influenciar los destinos del mundo desde hace 70, 80 años, 90 años prácticamente. Pero nos encontramos con que el preámbulo, peor que el prólogo antes de la Torre Gemela, es que Estados Unidos está en medio de América Central y América del Sur, en medio de un desenganche de los grandes temas de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y se dedicaba o empezaba o quería dedicarse, no por azar, 15 años antes, 10 años antes, se había derrumbado la Unión Soviética y aspiraban entonces a ocuparse del tema del narcotráfico, el Plan Colombia, etcétera, etcétera. Y hay un intento norteamericano en diseñar una política regional
pero de un gran empuje para esa época. Estoy hablando de 2000, 2001, 2002, venía de 998, 90, esa etapa. Pero finales del coincide, siglo. claro, pero estamos hablando de la época en donde coinciden tres cosas importantes. Pero Uno, déjame terminar esto. claro, pero eso, porque allí voy, que es necesario. El gobierno Pastrana, la llegada de Bush al poder y la llegada de Chávez al poder. Antes Exactamente, solo que Chávez no estaba invitado en esta gran discusión, porque para entonces él simulaba que era un vengador, un demagogo más, etcétera. No era una ficha comunista. Y embaucó a los yanquis como lo embaucó Fidel Castro igualito. Es decir, era una ficha que movía el ajedrez, el tablero del ajedrez de ese momento, pero no era un enemigo jurado de Estados Unidos este tipo, ni mucho menos. Pues bien, se producen las Torres Gemelas y Estados Unidos da una vuelta, pero un viraje impresionante hacia el tema, el enemigo es el islamismo militante, que nos viene del Medio Oriente. Y entonces se olvidan de lo que se llamaba vulgarmente el patio trasero. Bueno, nada más y nada menos, chicos, que en el patio trasero, comillas, se había producido en la época de Reagan una coincidencia fundamentalísima ¿cómo se llama?, de Luis Herrera, de Carlos Andrés Pérez y el propio Lucinche, que está en el medio de los dos, para con Fidel Castro montar todo el operativo de Contadora y de la negociación del congelamiento y retroceso de la revolución centroamericana. Fidel era un hombre ya un poco ganado a la idea de que aquello podía volver a cierta normalidad democrática, comillas, y no era, por supuesto, alineados con Reagan. Había una postura de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera, etcétera, de más bien entenderse con Fidel y con los sandinistas para provocar ese viraje, digamos, viraje no tan profundo de la situación. Y Reagan aspiraba en su momento antes, 10, 15 años antes, era borrar los sandinistas con la contra nicaragüense. Ese movimiento de Esquipulas, Contadora, etcétera, es una oportunidad para esa socialdemocracia europea y socialdemocracia, comillas, latinoamericana, encabezada por AD y los no alineados y todo eso, que incluía a los sandinistas y pretendía incorporar también a Fidel, para buscar unos cambios no bruscos y no antagónicos a los Estados Unidos en ese momento. Pero nosotros en particular fuimos, bueno, de quinto orden a partir del ataque de las Torres Gemelas. Estados Unidos ya se ha metido en Afganistán, ya se ha metido en todo el Medio Oriente y prepara las guerras de Irak y prepara lo que ha sido esa década donde Obama y donde Clinton, Obama y Bush, bueno, están allí presentes en gran escala en la lucha contra los benditos islamistas. Ahora, ¿por qué hay que decir todas estas cosas? Bueno, porque ahora estamos en un escenario rarísimo. La lucha contra el islamismo radical lo sigue siendo, pero contra el islamismo radical chiita, ¿bien? No pero también en un aspecto contra los sunitas, porque el ISIS era sunita, el califato islámico. Y entonces tienes ahora una especie de desenganche norteamericano de las guerras del Medio Oriente, desenganche completo de los líos que se originaron en el derrumbe soviético. O sea, dejan a Europa entenderse con sus propios temas y ahora nos convocan a una especie de resistencia contra el peligro chino, de acuerdo a la última versión norteamericana. Problemas. Ahora en Norteamérica se debate qué debe hacerse sobre Venezuela o en el tema del narcotráfico otra vez. Ya volvemos 30 años después a la misma temática, 22, 23 años después, a la misma temática de justo al fin del siglo XX, inicio del XXI, y vuelve otra vez un tema desconocido, que es la contraofensiva económica de Estados Unidos sobre esta progresiva pero fuerte invasión de intereses chinos en Hispanoamérica, ya habiendo
habiéndose metido en un bolsillo a toda África, la ofensiva del imperio chino creciente en su influencia va a ser el gran tema que vamos a confrontar. Y mientras tanto, ¿qué quedó de Cuba? Un desecho, una política realmente de la que Estados Unidos ni siquiera se ocupa porque los deja morir, no en paz, pero los deja morir agonizantes. Y deja morir agonizante a una Venezuela cliente de Cuba, cliente de Rusia, y si algo le interesa a Estados Unidos es que estos piazos de loco del gobierno venezolano son clientes iraníes y chinos. Además guerrilleros y además portavoces del narcotráfico en gran escala y de un estado narco, de un narcoestado como el de Venezuela y como el que aspiran a ser de Colombia. Fíjate que esa dejadez, o mejor dicho, la concentración de esfuerzos de los Estados Unidos más hacia el tema del Islam, radicalismo islámico y los peligros que el terrorismo de inspiración islámica estaba causando, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, y en contra no solamente de los Estados Unidos, sino también de sus principales aliados en determinadas etapas. Los atentados en España, los atentados en Londres, las acciones contra Israel, etcétera. Todo eso se termina llevando a un plano en el que a los Estados Unidos abandonar una política activa dentro de la esfera latinoamericana es el mismo periodo, del 2001 en adelante, coincide con el periodo del crecimiento exponencial del chavismo y de la exportación, gracias a la chequera petrolera, del modelo chavista, que no es otra cosa que la franquicia cubana con otro nombre. Es decir, con plata. Exactamente, con la chequera petrolera. Eso de alguna manera amarra el asunto. Muchísima gente pregunta en estos ejercicios crónicos que quizás no sirvan de mucho, pero que quizás de alguna manera permitan explicar algunas cosas. No se podría explicar el chavismo sin la existencia del 11 de abril. El 11 de abril del 2002 significó algo importante, un hito importante dentro del desarrollo del chavismo, pero tampoco podría explicarse la metástasis que el chavismo termina siendo en Venezuela y en el continente sin el 11 de septiembre del 2001, porque cuando los Estados Unidos se retrae de América Latina para ocuparse de otros asuntos, prácticamente deja el terreno libre a que Venezuela haga a que Chávez y Fidel Castro y sus aliados hagan lo que le da la gana al continente, ¿no? Es que así fue. Y eso coincide contradictoriamente, porque la gente, yo concedo que se enreden, uno vive enredándose y desenredándose porque vive estudiando esto, pero la gente que no tiene por oficio estudiar estas cosas está como pajarito en grama, porque lo llevamos para allá y para acá y a veces no ven un hilo conductor de las cosas que decimos. Daniel, el hecho es que Estados Unidos a su vez ahora está desenganchando del lío del Medio Oriente y de todo este tema del islamismo, etcétera, radical, porque se concentra, parece ser, en manos de Trump, en una especie de desenganche de los grandes temas que hacían del imperio americano un imperio omnipresente. Y detrás de la frase, no queremos ser policía del mundo, hay gente que cree que hay solo una trampa. Pues no, no hay trampa. Hay una vocación aislacionista que ya Estados Unidos la tuvo en tiempos de los años 10, 20 de Europa, ya de cuando se preparaba entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra. Primero, no querían ir a la Primera Guerra, eran aislacionistas y pacifistas. Woodrow Wilson era promotor de la tesis de no meterse en la guerra. Bueno, terminaron metiéndose. Se meten y un poco les gusta aquello de ser parte de las 3, 4 grandes potencias mundiales, pero se inhibe y se le incendia Europa bajo el nazismo. Inglaterra se ve amenazada y todo el imperio británico. Acuden a Roosevelt para que se vuelva a meter a Estados Unidos, a regañadientes se mete y termina, sin embargo, metió hasta
hasta los tequeteques, porque bueno, nada más y nada menos que Japón le zumba por allá Pearl Harbor y por acá por Inglaterra, por Europa, Inglaterra amenazada de invasión. De hecho, la batalla de Inglaterra, los bombardeos aéreos a Inglaterra y el hundimiento de barcos que ayudaban con armas norteamericanas a Inglaterra, el hundimiento por parte de los submarinos alemanes lleva a Estados Unidos a la convicción: en este lío tenemos que meternos sí o sí. Se inicia la Segunda Guerra. Y el precio que pide Estados Unidos para participar es que Inglaterra modifique sustancialmente digamos, sus bases de imperio universal al que aspiraba, o de imperio total, porque le cuesta al imperio británico su retracción, su abandono de India, Pakistán, lo que sería India-Pakistán, le cuesta colonias africanas, le cuesta Asia. Es decir, hay un precio que paga Inglaterra y gana Estados Unidos, incluso con sus consecuencias posteriores al final de la Segunda Guerra, es la sacada de Inglaterra del Medio Oriente y la sustitución de Inglaterra y Francia por parte del Imperio Inglés, donde quedan entonces rivalizando Rusia y Estados Unidos en toda la Unión Soviética y Estados Unidos en el área del Medio Oriente. Eso, al parecer, bueno, está borrado hoy, no de la memoria, porque es imposible borrar la historia tal como fue, pero sí Estados Unidos busca ahora otro eje que no se sabe, buscando el aislamiento de los líos del Medio Oriente, de los líos de Europa. Quisiera concentrarse en la cuestión asiática del empeño chino de ganar cada vez más espacio y con su famosa tesis de la nueva ruta de la seda, etcétera, cómo rivalizar con China como potencia comercial y cómo hacerle la vida imposible a lo que es el adversario que puede sepultar la hegemonía norteamericana a nivel de la economía mundial. Si China resolviera irse contra el dólar con sus colosales reservas de dólares, y si quisiera, bueno, resistir la ofensiva comercial. Y ahí es donde están los secretos de si Estados Unidos va a meterse en América Latina o en África, que son continentes en proceso de colonización por parte de China. Rusia no es enemigo. Rusia se le deja, digamos, una presencia activa en Medio Oriente y mucha en Europa, porque son zonas que Estados Unidos tiene, digamos, más o menos controladas. Mira la prueba ahorita de que Israel está abriendo relaciones con varios países árabes, producto de la activa y convincente política de Trump en el Medio Oriente. Sin embargo, el tema es China para Trump y para sus seguramente. O sea, atrás quedó el obamismo y sus enganches contra los rusos allí donde los consiguiera y dejar por la libre que China creciera y creciera. Ahora el tema es cómo parar el gigante chino, porque bueno, ha ocurrido aquella premonición de Napoleón Bonaparte: no despertéis al gigante chino o tendremos todo que lamentarlo. Bueno, están despiertos y están adquiriendo una parte de la hegemonía mundial, y esos son los escenarios que vienen condicionados por esta hegemonía china en múltiples temas, no solo de la economía, de la moneda, etcétera, sino también, y por supuesto, en el terreno militar. Todavía está distante ese conflicto. China tiene la sexta parte del presupuesto militar de Estados Unidos. No es una superpotencia, digamos, del calibre de Estados Unidos, pero eso va hacia allá. Pero no ha terminado. Puede librar, Pero ¿a ti no te parece que no ha terminado ese, digamos, esa desafección de los Estados Unidos por ocuparse de América Latina? O sea, eso continúa. O sea, los Estados Unidos no tiene una gran iniciativa con respecto a América Latina, como lo fue la Alianza para el Progreso, como lo fueron las cumbres americanas, como lo fue el ALCA. O sea, eso no, e inclusive ahorita se acaba de conocer, por cierto, por una entrevista que se le hizo, me parece importantísimo, yo le voy a dar la difusión que requiere, una entrevista que le han hecho a el opositor cubano, el Coco Fariñas. El Coco Fariñas ha indicado que hubo una reunión con Obama, cuando Obama se reunió con los disidentes. Eso está muy activo. Y que en esa reunión Obama les planteó a estos disidentes que participaran del sistema como opositores dentro de los esquemas que podían verse
le estaban ofreciendo una solución birmana, como que era la cosa. De que fuese... Ahí sí me agarra fuera de base. No, a mí también me agarró muy fuera de base, tengo que investigar más, pero lo que le están diciendo prácticamente era que, bueno, actúen como oposición dentro del sistema, pero dejen de o sea, sean allí como Borges y Caprilito, pues una cosa exactamente, así. convertirse en una oposición tolerada. Y que a pesar de que hubo, empezaron a salivar a algunos, sintiendo que por fin había llegado el momento tal, que hubo unas posiciones como la del Coco Fariña, 2 o 3 más, que fueron lo suficientemente elocuentes como para que nadie quisiera lanzarse a esa aventura. Pero esa es la última gran iniciativa de los Estados Unidos como país, de la política exterior de los Estados Unidos. Con respecto a América, era hacer con Cuba lo que hacían los adecos y los copianos en Venezuela con el programa de consolidación de barrios. Llegaban unos tipos, invadían un terreno, creaban un barrio, convertían eso en una desgracia, entonces después iban a pedir que le pusieran... Lo bautizaban Carlos Andrés Pérez. Lo bautizaban Doña Blanquita de Pérez, no siempre era la primera dama la que pagaba, Doña Alicia Pietri o lo que fuese, y entonces iban y exigían, mira, tienen que ponernos agua, luz, no sé qué, y entonces aparecía el programa de consolidación de barrios. Bueno, vamos a cambiar los techos de zinc por platabandas, vamos a darle agua corriente y tal. Eso es lo que quería Obama hacer con el régimen castrista, la consolidación de barrios. Bueno, está bien, vamos a soltar esos presos y ustedes, señores presos, déjense de esa vaina, está queriendo tumbar el socialismo. Vayan y sean diputados ahí, bueno, y quédense ahí tranquilos, hagan oposición, pero si está gritando, porque qué vaina es eso, está gritando, que qué necesidad que no usted está gritando, si pueden estar hablando tranquilos. Entonces, esa fue la última iniciativa de los Estados Unidos, el obamista. Los 8 años de Obama son una tragedia para Venezuela y para América Latina, porque son los años en que se consolida el chavismo de la mano de Obama. Nunca hay que olvidar eso, porque son los años en que se mantenía de parte del obamismo, del globalismo, una necesaria ofensiva contra Rusia. No sé para qué, porque Rusia ya había bajado los... Es como esos boxeadores que se caen y se quedan ya groggy. Bueno, y aún así, empeñado en que el anticomunismo, antisoviético, perdón, era lo más rentable. Y Putin heredando una Rusia en calamidad completa, bueno, seguían apretándole tuerca a los demócratas. Es más, es tema de la política interna norteamericana, la manía de los ¿cómo se llama? De los obamistas, de la Clinton, etcétera, de que el enemigo sigue siendo Rusia. Pero chicos, que no es, y en ese sentido los de Trump están mucho más cerca. Eso es tan cierto que toda la derecha europea, la más rancia incluida, la señora Le Pen allí en, ¿cómo se llama? En Francia, la propia, digamos, derecha alemana, tienden a entenderse con Putin, pero como amiguete casi. Bueno, pero no, Obama quiere es la beligerancia contra Rusia, como una especie de nostálgico de Guerra Fría, etc. Anda tú a saber qué está detrás de esa vaina. Al parecer es una tesis fundamentalísima del tal globalismo. O sea, el mundo debe marchar hacia un control del planeta por parte de círculos absolutamente, pero superelitescos del gran capital financiero, donde todos deben caer bajo su autoridad. Y eso fue lo que se funcionó bajo Obama y es lo que sigue ahora contra Trump, que busca la defensa de la parte de la torta norteamericana, que quiere devolverse a su frontera de ser necesario y pelear contra todas esas tendencias a disolverse en los intereses de un imperio que debe tener límites, según él. Son los límites para empezar de nuestra frontera. Es allí donde el tema que tú planteas tiene una importancia vital, porque si algo tiene lógica es que Estados Unidos entienda que los intereses de Hispanoamérica son, digamos, coexisten positivamente con Norteamérica. Y la prueba de eso, chicos, es que aquí va a haber, digamos, hispanohablantes por lo menos para 100 millones de habitantes a mediados de siglo. Este es un país que se ha poblado, Estados Unidos, quiere decir, donde estoy yo ahora, este es un país donde hay un estado en Florida que va a ser una megalópolis de habla hispana, o la megalópolis de Los Ángeles, el sur de California, o el sur de Texas también, que son megalópolis hispánicas, y van a tener que comprender o que incorporar ese tema de la coexistencia positiva en positiva
con Hispanoamérica. Bueno, el gran tema de Estados Unidos debería ser entenderse con su frontera sur continental y hacer de, como pensó inicialmente Trump, que a muchos nos entusiasmó. El tema nuestro, dice Trump, es erradicar chavismo, castrismo y sandinismo. Y vamos a un continente, el primer continente libre del mundo, de plenas libertades. No es que haya abandonado eso, porque no ha sido un tipo que ¿cómo se llama? Ha traicionado ese postulado inicial. Solo que, mira, Trump ha tenido que ocuparse de defenderse la existencia misma de su gobierno porque se lo quieren echar coleto, quieren sacarlo de ahí, el impeachment y ahora esta campaña electoral truculenta. Esto no me hace a mí, ni a ti, ni a los que tengamos esta tesis, una especie de trumpista fanático. No, sencillamente somos observadores que la propuesta de Trump es la que nos conviene a los hispanoparlantes, a los hispanoamericanos, a América Latina en general, pues, que es la que supone una alianza con una burguesía, llamémosla así, líder del continente, que juega un papel mundial de primerísimo orden porque es superpotencia. Y nosotros, si tuviésemos la protección norteamericana en Venezuela, quiero decir, y no la protección iraní, y de la FARC y el ELN y de Cuba, carajo, creo que saldríamos ganando si Estados Unidos viniese en nuestro auxilio para constituir un nuevo sistema económico-social y una nueva diplomacia, incluyendo hasta una pertenencia a su esquema de seguridad militar en el hemisferio. Yo abogo por eso. Yo creo que Estados Unidos va a plantearse en los próximos 2 meses el tema de cuál es la orientación fundamentalísima para la próxima década, si será bajo la herencia de Trump o será la vuelta atrás del obamismo, del castrismo y del obamismo y de los Clinton, que significaría que volvemos al pantano de la izquierda dominando el escenario en el ascenso de Chávez, pero que ahora sin plata, sin chequera petrolera, es el degredo de esa izquierda que implica la convulsión social y la convulsión política como método de sobrevivencia. Mira lo que va pasando en Colombia, mira lo que hicieron con Chile, mira lo que están haciendo allí donde puedan meter su pezuña peluda, van a tratar de subvertir todo para ganar ¿qué? ¿Qué es lo que van a ganar? Inestabilidad, van a ganar sencillamente que nos abocamos definitivamente a la barbarie, porque es el tema que está planteado en Venezuela, la barbarie pura y simple. A riesgo de que me reclames la necesidad de hacer otro programa con lo que te voy a preguntar, esta semana bueno, porque es que es una cosa lamentable, esto parece de verdad, analizar a Venezuela a veces es estar en un permanente déjà vu, ¿no? Porque es un déjà vu que se busque la participación electoral frente a un régimen. Esta no te la voy a perdonar. ¿Tú te refieres a déjà vu? Déjà vu, sí. Vu. La U francesa es U. Déjà vu. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Franceschi. Tenemos que ponerle alguna nota de humor a No, ya estoy viendo. Ya estoy viendo que está muy bien. Está de muy buen humor. Pero el déjà vu, estimado monsieur Franceschi, de la participación electoral frente a un régimen que evidentemente no es una fuerza política, sino una organización del crimen transnacional, tiene, ya eso es de por sí una repetición de viejas fórmulas que no van a llevar a nada. Pero no solamente es que repiten la fórmula, es que también repiten los argumentos para defender la fórmula. Y entonces ha regresado un argumento. Y ese argumento tiene que ver con la fecha que estamos revisando, porque el argumento es, bueno, pero es que a través de unas elecciones fue que se logró sacar la dictadura en Chile. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no a las elecciones? Tú admites conmigo que todo el que maneja ese tipo de argumentos es un ignorante de 7 suelas que pretende mezclar vainas que no son mezcladas. Para mí, el que dice que hay que ir a las elecciones en Venezuela porque en Chile se salió de la dictadura gracias a unas elecciones, ni conoce la historia de Chile ni conoce la historia de Venezuela. Así es. Pero además de eso, se afanan. Entonces buscan. Gracias a unas elecciones fue que se salió, y con la unidad opositora, se logró derrotar a los sandinistas en Nicaragua, porque ellos se quedaron en el 90. Ellos no ven quién está gobernando ahorita en Nicaragua.
O sea, ellos nada más te ven en ese momento, aquella foto de esta mujer recibiendo la banda presidencial. La chamorro. Sí, sí. Entonces, esto, si bien no vale la pena entrar en una discusión y explicar otra vez por qué esta explicación, por qué, o sea, caer o sea, desmentirlos ya es hasta ridículo. Si hay algo en particular. La política venezolana es bastante, para empezar, bastante ignorante sobre todos estos opinadores, pero es que además de eso, se niega a ver sus propios ejemplos, porque no fue a través de unas elecciones que aquellas asquerosidades de regímenes que venían siendo el detritus del guzmancismo, donde estaba Crespo y Andrade y aquellos pendejos, no fue a través de unas elecciones que fueron desplazados del poder. No fue a través de unas elecciones que fue desplazado del poder gomecismo, ni fue a través de unas elecciones que fue desplazado del poder el perejimenismo. Ahí hubo hechos de fuerza reales, verdaderos y constatables. Entonces, ¿por qué razón a la hora de explicar una situación venezolana se van a la biblioteca a buscar cualquier ejemplo en cualquier parte del mundo, menos en la sección de historia de Venezuela? ¿No sería mucho más fácil decirle a la gente, mire, aquí no se está planteando nada nuevo, ni se está planteando nada que no se haya hecho en la historia de Venezuela antes? Número uno, la acción a través de las armas. Número dos, una acción organizada muy probablemente fuera de Venezuela. Y número tres, ¿Sí? una agrupación o un conglomerado político que encabece dicha acción y que ese conglomerado político tenga que actuar de facto durante el periodo que corresponda para poder, en efecto, permitir que la nación respire y se pueda tener o construir un sistema de libertad en el futuro. ¿Por qué nunca se va a ese ejemplo, Alberto? ¿Por qué no mejor utilizar? ¿Por qué cuando sale un imbécil de estos hablantes de que si del plebiscito y de que si el debate y de si Patricio Aylwin y de toda esa baja, ¿por qué no mejor empezamos hablando de la historia de Venezuela y de los ejemplos reales? Mira, Dani, pero es que tú has hecho una constatación, yo no te voy a decir somera o básica, pero es una constatación. Estamos ante ignorantes. Y no es pedantería, por favor. Todos esos lidercillos, digamos, de esta nueva, sobre todo la nueva generación, como se llama ahora, los manitas blancas, esa gente, chico, con nociones súper básicas de política. Eso aprendieron esas pastillitas no sé, de unos cursitos allí que le habrán hecho en sus partidos o de lecturas someras de la página de cable. Ellos se orientan ahí más o menos, ¿eh? Pero esa es gente que no estudió. Mira, yo no voy a decirte que uno es de una generación culta, pero carajo, cuando uno trataba de comprender el mundo, uno iba a las grandes ideas, las grandes corrientes de pensamiento. Bueno, y el maestro nuestro fue Betancourt. Betancourt estudió marxismo, chico, que era la corriente dominante en su época. Más aún, el trotskismo era el libro de cabecera, chico, de Trotsky, perdón, de Betancourt. Eso me lo confesó Consalvi. Aquellas, digamos, propuestas de oposición al estalinismo. Dentro del marxismo, la oposición brutal, franca y directa contra el marxismo oficial de Stalin era la tesis de Trotsky, que era la preferida de, según González, me explicaba una vez, y Tejera París también me ratificaba lo mismo. Es decir, eran gente que estudió los grandes temas de la situación política mundial. Yo no logré quedarme quieto, después que abandoné radicalmente, lo digo por vez número 200 o 300, una vez que yo abandoné el marxismo y el trotskismo, que era la manera más decente de ser marxista en los años 90, en los años 80 y 90, una vez que abandoné radicalmente todo eso, yo he tenido que incursionar en otros sistemas de ideas que se corresponden mucho más de forma acabada y directa en la comprensión de estos problemas globales, en particular el materialismo filosófico de Oviedo. Germán Carrera además dice exactamente lo mismo con respecto a Betancourt.
pero estamos hablando de unos liderazgos, independientemente de las razones, de un Betancourt Sí, que para abjurar del marxismo lo estudió profundamente. así Estamos es. hablando de un Rafael Caldera que, a pesar del origen abiertamente falangista fachocatólico de su... Esa es acusación más que No, 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 constatación. no, no, no. Era Echale vaina a Caldera, que está bien muerto, eso perdón, hace tiempo. pero es que no me he terminado de hablar de esas posiciones originarias de ese movimiento del cual formaba parte Caldera, de ese movimiento fachocatolicista, esas cosas falangistas, etcétera, con la cual Caldera rompe, y es el gran logro de Rafael Caldera. Que Rafael Y se Caldera hace socialista. ¡Ey! Se hace socialista. y se hace socialista, se mueve para el centro que mueve para la Doctrina izquierda. social de la iglesia, Y el tipo ¿cómo se dice, por aquí, llama? Teología de la liberación, toda esa cosa es socialista. el tipo dice, muy probablemente en buena parte gracias a su formación jesuita, el tipo dice, por aquí no es, esto no va a calar aquí, es por aquí. Y el tipo hace lo que hace. Cuando tú revisas inclusive dentro de la propia izquierda, ojo, de la izquierda política, no de la izquierda, no del militante que agarró un fusil y se fue para el monte, de los que pensaban y de los que escribían. Tú te consigues a gente con la cual uno no comulga y a la cual uno, bueno, y la puedo combatir de todas las formas posibles, pero era gente que te tenía un planteamiento que podía escribirlo, que podía defenderlo y que podía causar polémica en su tiempo. Y ejemplos son. Hacían libros. Hacían libros que se convertían, además, entraban en las listas de libros prohibidos del marxismo. Todavía, que el secretario general del Partido Comunista Soviético, jefe máximo de la Unión Soviética, Brezhnev, haya mencionado, para insultarlo, además, a Teodoro Pekov en su discurso anual, ya eso es suficiente como por decir, bueno, estás en la historia, te insulté, te llamaron revisionista. El jefe de la Unión Soviética te bautizó, te dio la corona. ¿A dónde quiero yo llegar con todo esto ya finalmente, Alberto? Es que, Pero estás abriendo un debate muy interesante, ¿te parece? por supuesto, pero lo que te quería decir La era formación del pensamiento político venezolano. para allá voy. Entonces, ¿cuál es la formación del pensamiento político de un John Goicoechea, de un Freddy Guevara, de un Juan Guaidó, de Yo un, creí que tú me ibas a hablar en serio. perdón, de un Capriles? Y te estoy hablando en serio, Alberto, por una cosa muy sencilla, porque esos tipos, esos carajos son unos seres despreciables, pero esos seres despreciables andan por ahí con una chapa de diputados, son recibidos en el Departamento de Estado, son recibidos en las cancillerías del mundo y se tiene como los dirigentes de Venezuela de alternativa al chavismo. Y eso es sumamente preocupante, porque estamos hablando de unos tipos con unas ideologías enlatadas, unos tipos que fueron al mercado, a la sección de comida enlatada y se compraron una carota roja, una sardina, unas cosas y la convirtieron en idearios, chicos. O sea, ¿en qué piensa esa gente? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Cómo pretenden ellos enfrentarse a un mundo en el que por un lado tenemos a unos tipos, a unos globalistas aliados con la peor lacra que hemos tenido todos estos años, que es el terrorismo islámico, que todo lo falsea, todo lo pone contra la pared y frente a ellos se pide tolerancia cuando lo que debería estar haciéndose es combatirlo porque los tipos nos quieren erradicar del mundo? O sea, ¿cómo se prepara Venezuela con esa dirigencia estúpida, con esa dirigencia bruta, ignorante, No hay, esos grandes no hay otra retos? manera. Sí, no hay otra manera que entrar en el combate, así de sencillo. No van a ser erradicados si no hay una corriente que propongan ideas mejores y más, digamos, con capacidad mayor para explicar cosas. Yo es lo que he tratado de hacer. Escúchame, lo de nuestra propuesta, porque hace mucha gente ya de hablar de repúblicos, por ejemplo, eso, para serte sincero, viene de un español, de un intelectual de gran valía, que es el que monta la Platajunta y la Plataforma Democrática de España, y que la propia clase política heredera del franquismo y de la izquierda de Carrillo, etcétera, lo sacan de juego. Él había dirigido la Platajunta, estoy hablando de Antonio García Trevijano, y arma toda una concepción teórica importante allí, en general idealista, está bien, pero su teoría pura de la República, donde hay muchas cosas que decimos a los repúblicos de Venezuela, somos, digamos, tributarios de alguna de esas ideas extraordinarias
que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo elemental, dice, hay 3 grandes revoluciones, me explicaba él en su propia casa hace 4 años atrás. Las 3 grandes revoluciones son la norteamericana, la francesa y la rusa. Por no nombrar otras menores, pero la revolución rusa y la francesa fueron revoluciones para lograr el igualitarismo, y la revolución norteamericana que lleva la independencia es para la libertad colectiva y defendía la tesis de la libertad. En ese tipo de problemas teóricos que abarcan 2 siglos, chico, uno decía, bueno, aquí hay una cosa seria, y efectivamente yo no soy igualitarista, yo no defiendo los postulados de la Revolución Rusa o Francesa y sus degollinas allí de los jacobinos, de las degollinas a su manera de los bolcheviques. Defiendo la tesis de la conquista de la libertad colectiva que implica la Constitución norteamericana, que pareciera ser una guía luminosa para, digamos, entendernos de qué es lo que queremos hacer. Luego, al lado de los de Trevijano, estos amigos de Oviedo, que ellos no bajan a la política práctica muchas cosas, pero hay algunos que dirigen, por ejemplo, que están fundados, ¿cómo se diría? Que parten de esas ideas del materialismo filosófico de Oviedo y que los ves tú en la dirección de Vox. Son gente que pelea por el hispanismo, por la tarea histórica de la unidad de España, por la tarea histórica de volver a comprendernos efectivamente como un naufragio del Imperio Español, pero un naufragio que puede ser todavía luminoso en el sentido de que, conservando la lengua y las tradiciones del antiguo Imperio Católico, podíamos rehacer los nexos de unidad de una mancomunidad, hispanista de naciones. O sea, son grandes temas que nos sacan de ese pantano, coño, perdóname el término, peor, chico, de esa mentalidad, de esa clase política venezolana tan primitiva para pensar los temas y los problemas. Entonces es evidente, Alberto, que sobre todo, y yo siempre digo esto de la misma manera, porque es lo que uno recibe, del feedback que uno recibe de mucha gente dentro y fuera de Venezuela, jóvenes, que frente al convencimiento de que eso que está acabando con Venezuela empezó o tomó el poder con postulados de izquierda y sacude y enarbola postulados de izquierda porque son de izquierda, criminales y todo lo demás, sí, pero son de izquierda. Esa gente es de izquierda. Esa izquierda se criminaliza. O sea, así como planteaba Lenin que el imperialismo era la fase superior del capitalismo, bueno, la criminalización en el poder es la fase superior de la izquierda cuando toma el control del país. Pero frente a eso, mucha gente dice, bueno, si ellos son de izquierda, yo no quiero ser de izquierda, yo quiero estar en las antípodas de ellos. Pero y allí asumirse entonces como de derecha, asumirse repúblico, Daniel, es que ese debate es falso. O sea, que por eso es que quería decirte que lo ideal sería, Alberto, que todos los que tienen esa inquietud, en vez de buscar asumir ya de por sí una etiqueta con la cual andar por la calle, es lo peor que puede haber, las etiquetas, bendito sea. Que asuman el rol de formarse, de leer, de estudiar, de revisar. Tú has hablado de los textos de García Trevijano. Es una maravillosa oportunidad para volverlos a promover. Los de bueno y toda la gente esta de bueno son 40, 50 intelectuales de lo mejor de España, chicos, que están concentrados allí en el pensamiento de la filosofía, del materialismo filosófico de Oviedo. Es gente seria, te estoy hablando de las tradiciones de la escolástica de 8 o 10 siglos queda, digamos, el sedimento histórico de todo ese planteamiento es la filosofía de Gustavo Bueno. Será considerado en los próximos siglos el más grande pensador español de 3, 4, 5 siglos. Y los alumnos de este tipo son, entre ellos su hijo, con el que me distingue, por favor, una amistad cercana, son gente que, Dios mío, no aprende cada vez que los oye. Tienen centenares de videos, que es ahora la nueva manera. Está bien, no lean, son complicados los libros, pero, Dios mío, oigan los videos de la Fundación Gustavo Bueno para que escuchen temas que realmente van al corazón de la problemática actual, incluso sin ser de esa escuela. Personas como La Roca Barea, por ejemplo,
A la Roca Barea la escuché yo hace 3 años en una discusión sobre la temática esta de la leyenda negra y la imperiofobia y la leyenda negra, cómo en Estados Unidos venía, chico, una ofensiva contra las raíces hispánicas de más de uno de los fenómenos culturales norteamericanos y que iban a encontrar ¿cómo se llama? En Serra, el cura ¿cómo se llama el chico de California? Que le tumbaron la estatua ahora. Cabeza de vaca. No, cabeza de vaca no. Estoy hablando hablando de vaca, es el nuevo objetivo, cabeza de vaca. Ya, por cierto, ok. Colón y todas esas figuras del hispanismo les tumban las estatuas, chicos, quieren borrar la herencia hispánica de medio Estados Unidos, por no decir de todo, porque no hay manera de explicar la independencia norteamericana sin la participación de Gálvez, sin la participación de España en la pelea, entre la pelea de imperio. España quería la derrota de los británicos y los británicos la derrota de España, pero Gálvez y toda esta gente que ayuda, Miranda entre ellos, chicos, que va allí a Pensacola, a la batalla de Pensacola, son, digamos, instigadores y patrocinantes de la independencia norteamericana. Finalmente, son Alberto, cosas que hay que... No, es que creo que ha dado en el clavo, porque hay muchísima gente, bueno, que quizás le fastidia leer, pero no le fastidia ver un video de la Fundación Gustavo Bueno. Creo que es una buena, es bueno que recomendemos a Bueno, y creo que el llamado es a ese, es a estudiar, a revisar y a no dejarse embaucar. Porque lo peor que puede hacer, y se lo digo, pues se lo dice alguien que se vino de la militancia de etiquetas. Yo era militante de etiquetas, yo era deco. Y eso significaba que yo era socialdemócrata. Eso significaba que yo era reformista de centro izquierda. ¿No? Eso era las etiquetas, ¿no? Cargaba ese poco de etiquetas puestas por todas partes, ¿no? Hasta que me toca ir a España, en pleno gobierno de Zapatero, a un curso del PSOE, a escuchar a estos personajes del felipismo, hablando de una cosa que ya no existía, hablando de una crisis de la socialdemocracia que no va a ser superada, porque lamentablemente esa socialdemocracia fue hecha para un mundo que ya no existe, para unas luchas que ya no se dan. Y entonces uno, viendo todas esas cosas, es que uno entiende, que yo por lo menos entendí, dije, es que el problema no es en Venezuela, el problema no lo tiene AD, el problema lo tiene esta mierda que es la izquierda, que uno no hace nada aquí. Entonces, yo creo que... Cuando tú sales de esas etiquetas, empiezas a entender los problemas. Empiezas a entender los problemas porque te quitaste de encima la gringola, que es lo que no te deja ver. Bueno, Mira, por cierto, Gustavo Bueno, el viejo Gustavo Bueno, tiene un libro que se llama El mito de la derecha, el mito de la izquierda. ¿Sí? Los dos mitos, en definitiva son falsas ideas, falsos ejes de discusión. Son todas posturas absolutamente artificiales para poder entender dónde estamos parados. Yo ni soy de izquierda ni soy de derecha. Soy un ser humano que trata de entender su historia. Y cuando me coloco en ese terreno, mira, me encuentro enemigos a izquierda y a derecha y me consigo amigos a izquierda y derecha, según sea su ubicación en los problemas. ¿Quién me hubiera dicho a mí hace tiempo, por ejemplo, que para mí era vital ahora entender el papel de Inglaterra, por ejemplo, en la lucha de independencia nuestra? O llegar a conclusiones dramáticas, como amigos argentinos que tengo, que han llegado a la conclusión de que la independencia argentina fue una terrible tragedia instigada por los ingleses, chicos, para desgarrar a las llamadas colonias, que no eran colonias, eran parte de España, y todo el proceso de independencia es comprendido por la gente de Gustavo Bueno como una dialéctica de imperios y una lucha sin cuartel de la vocación del imperio español católico, de vocación, ¿cómo se llama?, universal, contra los intereses, chicos, del imperio británico, que era un imperio rapaz y depredador. Y tú ves los distintos tipos de colonización, entre comillas, el mestizaje y el aprendizaje del idioma español como palanca de grandes ciudades que eran muy superiores a las norteamericanas en el siglo XVII, y llegó a ser, por ejemplo, la zona de Perú allá abajo,
o la Nueva España, México, las zonas más prósperas del planeta, comparada con los villorios miserables de lo que era el Imperio Inglés y su saqueo de las colonias americanas, o sea, o de lo que fue el modelo inglés en la India o en el Medio Oriente. O sea, todas esas historias de cómo los pueblos alcanzaron lo que han alcanzado y lo que han retrocedido también de la mano de uno u otros imperios, es cosa que hay que estudiar definitivamente para saber dónde ubicarnos. Para poderse uno posicionar, correcto. Pero efectivamente, tú necesitas unos 20, 30 programas más. Sí, ok. Bueno, escúchame, Daniel, ¿cuándo tenemos un año en esto? Hoy me decía mi hermano que él cree que ya nosotros llevamos un año hablando paja. Así mismo me lo dijo, de esa misma manera me dijo. Yo creo que ya ustedes tienen como un año hablando paja, ¿no? Entonces, creo que vamos a llegar, si no llegamos ya, estamos por llegar a un año del primer aniversario de nuestros ácidos, que tú lo llamaste así. Vamos a investigar eso, a ver a dónde llegamos, pero bueno, será... Hay que pararse en algún momento. Quedó un tema, por ejemplo, que a mí me gustaría analizar en algún momento. El tal pensamiento político de Peskov, por ejemplo. ¡Ey! Eso lo conozco yo, ¿sabéis? Sí. Porque se viene del estalinismo más rancio, de la ruptura con el estalinismo, que fue el llamado eurocomunismo, y las tropelías de los estalinistas rusos de invadiendo Checoslovaquia originaron en el tipo un desgarramiento ideológico que lo lleva a escribir el libro aquel Checoslovaquia, el socialismo como problema. Más tarde el propio Moisés Moleiro rompe con la llamada izquierda guerrillera y todo eso. Rompió antes, pero digo, lo escribe y lo hace texto interesantísimo, porque son gente que fue marxista y dejó de serlo. Ahora, la evolución de ambos. Moleiro se murió en la trinchera, chico, de no contaminarse con el pensamiento, no el pensamiento, con la acción política al lado de los factores fundamentales de la política. Murió un poco solo, digamos. Pecó no, Pecó llegó a ser ministro, chico, y tutor un poco ideológico del gobierno Caldera. ¿Por qué la evolución de uno u otro, siendo que ambos habían sido marxistas y ambos guerrilleros? O sea, es interesante como historia de todos personajes. No, una cosa interesantísima. Ahora tenemos que hacer, además vamos a empezar ahorita a hablar de eso. Será para la próxima, Alberto. Gracias. Okay. Hasta pronto.